La estela de Cilifo es alargada y a su sombra, y gracias a esta cuarta convocatoria extraordinaria del POSTE, surge esta nueva idea que no pretende otra cosa sino el fortalecimiento de los sistemas transfronterizos para la lucha contra incendios forestales. Eso sí, desde la experiencia que nos han dado los proyectos anteriores y esta primera campaña de lucha contra incendios en presencia del COVID-19. ¿Por qué hace falta Fire Porte? Fire Porte es absolutamente necesario porque los incendios siguen siendo la perturbación ambiental más recurrente de nuestro entorno medioambiental, pero que además se han convertido también en una emergencia civil recurrente, una emergencia civil que no solo arruina comarcas, sino que mata personas. Y eso es algo que a estas alturas no podemos ni debemos permitirnos. Tenemos que estudiar y trabajar para que esto no ocurra. Miren, el oeste peninsular es la zona europea donde más ha aumentado el riesgo de incendio. Sencillamente porque por un lado tenemos la influencia atlántica que hace que la vegetación silvestre crezca de una forma enorme, con muchísima fuerza, mucho más que en otros terrenos más secos, ¿no? Por nuestras latitudes. Pero es que por otro lado, todos los vientos de levante, todos los vientos que vienen del este son terrales, lo que hace aumentar la virulencia de los incendios. Y en el entorno de la frontera, los vientos del norte hacen que en el sur sean terrales, los vientos del sur hacen que en el norte sean terrales, de tal manera que tenemos un problema verdaderamente grave de incendios en todo nuestro entorno. Las acciones de Fire Porte están diseñadas básicamente para orientar, por un lado, la gestión forestal sostenible y, por otro, la lucha directa contra los incendios forestales. Por eso este proyecto se inscribe básicamente en políticas de aplicación directa, tanto en el ámbito de la seguridad civil como el del desarrollo rural, que es la única manera de combatir la raíz del problema, y a la adaptación al cambio climático que nos está condicionando absolutamente todo lo que tenga que ver con el medio natural en nuestro entorno. Por eso nos basamos en el eje 3, cooperación transfronteriza para la prevención de riesgos naturales. Es muy específico. Además tenemos un objetivo temático claro, el 5, que es exclusivamente para acometer el problema. Adaptación al cambio climático, por supuesto en la prevención de riesgos generales, civiles, ¿no? Pero es que también hay una prioridad de inversión específica. Parece que este programa ha sido diseñado precisamente para el proyecto y no al revés, ¿no? Y es que estamos hablando de gestionar catástrofes. Lo que los mega incendios nos generan son catástrofes. Y tenemos que aprender a gestionarla, a prevenirla y a minimizarla. De eso se trata el proyecto, es la idea básica. Y además, aumentando la resiliencia, que es el objetivo específico al que nos unimos.
no la resistencia. No se trata de hacer muros de hormigón entre nuestras ciudades y el bosque. No, no, se trata de adaptarnos a esta nueva realidad y ser capaces de superar cada una de ellas, que no sea verdaderamente traumático para nuestra sociedad, como así ha ocurrido tantas veces. El partenariado de este proyecto es sencillamente un lujo. Tenemos, por un lado, 2 gobiernos autonómicos, Andalucía y Extremadura, 2 diputaciones provinciales, 2 comunidades intermunicipales, hasta 5 universidades hemos conseguido sumar a ambos lados de la raya, con lo cual la investigación aplicada va a ser uno de los grandes ejes del proyecto, pero es que tenemos también asociaciones de productores y el Instituto de Investigación de la Dehesa, uno de los paisajes básicos en todo el entorno. De Extremadura se nos suma también, está el Centro Superior de Investigaciones Científicas a través de la Estación Biológica de Doñana, hasta 2 centros tecnológicos y, por supuesto, la Fundación Finnova, que en este caso ha hecho de argamasa de este magnífico consorcio. Pero vamos a las chichas. Sabéis que todos estos programas europeos tienen una actividad de preparación, una de gestión y otra de comunicación. Vamos a centrarnos en las que nos interesan, las actividades temáticas. Tenemos 4 actividades temáticas, de las cuales las 2 primeras son estratégicas y las 2 segundas son de impulso y capitalización de la experiencia. Las vemos rapidísimamente. La primera, análisis del impacto del cambio climático en el riesgo de incendio. Esto es coger el toro por los cuernos. Tenemos que estudiar qué está pasando, en qué está influyendo exactamente el cambio climático en el aumento del riesgo de incendio y, por tanto, en la forma de luchar contra ese riesgo. Para eso no podemos estar trabajando e invirtiendo en el 100% del territorio. Tenemos que identificar lo que llamamos las zonas estratégicas de gestión. Son aquellas zonas que hacen que se multiplique o se confine un incendio en función del tratamiento que tenga. Una vez estudiada en todo el ámbito de trabajo, vamos a establecer un plan experimental con al menos 5 áreas pilotos. 5 áreas pilotos que tienen que ser, porque ya están elegidas, significativas de los distintos ecosistemas y paisajes que tenemos a lo largo de la raya. Y entramos en la segunda de las actividades estratégicas. Una vez que tenemos identificado qué pasa, por qué pasa y tenemos unas zonas de estudio, en ese momento hay que además ponerse de acuerdo a ambos lados de la raya en el trabajo. Los incendios no entienden de frontera y por eso es absolutamente vital que tengamos sistemas verdaderamente coordinados de, por un lado, prevención y por otro lado, extinción. El ejemplo más claro, si utilizamos racores para las mangueras de los camiones de distintos formatos, no podemos colaborar entre nosotros. Este simple ejemplo sirva para darnos cuenta de que en todo, legislación, tecnología, formación de mando, metodología, sistemas de manejo de emergencia por incendio, es necesario establecer un sistema de buena gobernanza común. Lógicamente hay que dotar de recursos a esos conocimientos y a esas voluntades. Pero que además no puede dejarse de lado el impulso al empleo verde, que, como decía antes, es lo que verdaderamente va a la raíz del problema. Y he hablado también de otras dos actividades importantes. Por un lado, tenemos el impulso a esa capacitación. Vamos a crear una plataforma asistida para la gestación de todos esos planes y todos esos formatos de colaboración y participación ciudadana. Por supuesto, con la formación y concienciación de la población rural. Esto es tremendamente importante, no es baladí, sencillamente porque a la población, además de protegerla, hay que formarla. O sea, no todo está en manos de las administraciones. La persona que vive en el margen de un río tiene que saber qué hacer cuando hay una crecida. La persona que vive en un paisaje inflamable tiene que saber qué hacer cuando llega el incendio. Y en eso vamos a trabajar en estas actividades. Realmente
como decía antes, la capitalización de resultados de las experiencias previas es sencillamente la base, los pilares sobre los que va a funcionar 5×10. Y solo de esa manera, Juan Manuel, podremos verdaderamente conseguir un nuevo comienzo para la naturaleza y la población que la habitamos. Muchas gracias.